¿Mm? Recording in progress. Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, doctor. Muy bien, esa es la actitud, hay que estar bien. Bien, a ver, jóvenes, el siguiente viernes es su examen. Tengo entendido que se ha cambiado la fecha y el horario. Bueno, el horario se mantiene a las 3 de la tarde y el examen es el día viernes. Entonces, el día de hoy es el último tema que estaríamos avanzando para su examen el día viernes. Uno de sus compañeros me preguntó cómo sería el examen la anterior semana. Y la verdad, les digo, todavía no lo hice, no tengo todavía pensado cómo hacerlo, si van a hacer preguntas abiertas, selección múltiple, todo, o va a haber historias clínicas. El examen lo voy a hacer el día miércoles, ¿sí? Pero de todas maneras, estudien, jóvenes, estudien y envíen sus informes a la plataforma, súbanlos, no pierdan los 30 puntos que están en juego ahí por subir un informe. Y háganlo bien. Espero que no hagan copy-paste porque yo, aunque no me crean, reviso los informes y si veo similitud, veo que han cortado algunas palabras, han hecho copia de otro trabajo de sus compañeros, han cambiado la letra, el estilo de letra, el formato y han reducido lo que han escrito, el original. Uno se da cuenta, traten de hacerlo solos y no copien, y ahí van a tener los 30 puntos. Si no, van a ir disminuyendo el puntaje de acuerdo a lo que considere que está bien o está mal hecho. Bien. Gente, el tema de hoy es síndrome nefrítico, tema bastante corto y tiene mucha relación con lo que vimos el pasado viernes, que era síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, básicamente el concepto, la definición de este síndrome que afecta principalmente a los niños, principalmente a los niños. Sí. Doctor, ¿no sería posible poner ese tema para el segundo parcial? Porque nuestro examen ya es próxima semana, doctor. No, no es posible. Tienes una semana para estudiar. Son temas bastante cortos. Y la verdad es que tienen que ingresar al primer parcial. No se puede, no se puede. Eso es imposible, joven, es imposible. Vean. Entonces decía, no, por favor. Quisiera ayudarles, pero no se puede, ¿verdad? Porque tenemos un programa que tenemos que seguir y se tienen que cumplir con los objetivos y el primer parcial ingresa este capítulo también. Pero bueno, continuamos. Decía de que vamos a ver la definición de este síndrome que habitualmente afecta a los niños, principalmente a los niños, pero también puede dar en causas en adultos. La clasificación, las manifestaciones clínicas, el abordaje clínico que tiene que tener un médico cuando llega a diagnosticar o darse cuenta de que el paciente puede estar cursando con síndrome nefrítico.
y la importancia de reconocer los datos de alarma o signos de alarma y derivarlo al especialista, ya que de no hacerlo el niño puede llegar a terminar en diálisis, como vimos la anterior semana, síndrome nefrótico. Algo más me estaba olvidando, coloquen presencia en el chat, por favor, así voy a llamar lista de ahí posteriormente, coloquen presente en el chat, y luego yo subo la asistencia a la plataforma. Bien, entonces empezamos, síndrome nefrítico. ¿Cuál es el concepto o definición del síndrome nefrítico? Es esto, es un proceso inflamatorio de los glomérulos. Inflamación por la presencia de alguna infección o medicamento que llega a lesionar los glomérulos y va a producir una reacción inflamatoria tremenda, tremenda. La etiología es muy variada, desde patologías inmunológicas al uso de medicamentos, infecciones, incluso patologías sistémicas y hay algunos casos hereditarias. Este síndrome nefrótico tiene una característica que es una triada. Esta triada es esta: hematuria, hipertensión arterial y edemas. Además de que tiene la proteinuria menor a 2.5 gramos. Acuérdense bien esto. Hematuria, hipertensión arterial, proteinuria menor a 2.5 gramos. Eso es lo más importante. Bien. La filtración glomerular va a estar reducida y presente va a tener oliguria o disminución de la cantidad de formación de orina. Esta es la triada. Hematuria, hipertensión y proteinuria en rango variable, pero menor a 2.5. La hematuria, en cuanto a la presencia de sangre o de glóbulos rojos en la orina, esta nos indica que es de tipo microscópico en el 70% de los casos. O sea, que es un hallazgo laboratorial. Cuando tú veas a un niño, principalmente, que tenga, por algún motivo le hayan solicitado examen de orina y veas que te dice hematuria microscópica, y el niño o la mamá te dice que ha disminuido la cantidad de orina que forma el niño, no va mucho al baño, entonces sospechar de que puede estar teniendo un síndrome nefrítico. Ahí pedirás otros estudios que vamos a ver más adelante. La orina es esta característica oscura e indolora. Y aquí lo importante, una vez más recalco, que todo aquel persona que tenga un niño a su cuidado, que no controle los esfínteres todavía, o sea, que no vaya al baño, acompañar al niño al baño, ver la orina, porque una característica de ese síndrome nefrítico es que presentan orinas oscuras, como la Coca-Cola. La mamá te dice, el niño, mi hijo, está orinando oscuro como la Coca-Cola. Te llama la atención. Pero eso siempre pasa, siempre y cuando la mamá o el papá o el quien esté a cargo del niño acompaña al niño al baño. De lo contrario, el niño nunca va a avisar o informar a los papás que está orinando oscuro. Puede ser normal para él. Entonces, de ahí la importancia siempre en acompañar al baño al niño. Se evidencia también en el examen de orina esto, hematíes dismórficos o glóbulos rojos dismórficos, acordándonos que dismorfismo implica la deformación del glóbulo rojo en orina. Acantocitos, que es la forma joven de los glóbulos rojos, están presentes en más del 5% de los casos. Y podemos observar la característica también de esto, los cilindros leucocitarios. Entonces, son varias características que tiene el examen de orina en el paciente con síndrome nefrítico. Tomen en cuenta eso. Acá tenemos, miren, esto lo vamos a bajar. Está. En cuanto a la epidemiología, la edad frecuente de este síndrome es esto. Edad de 2 a 12 años, principalmente niños y adolescentes. Puede aparecer, como dije, en adultos, pero como manifestación secundaria a alguna patología de base. Y preferentemente en los varones. Esta es la epidemiología. Entonces, todo niño, cuando ustedes estén rotando o haciendo pediatría y la mamá consulte porque ha disminuido la cantidad de diuresis o ha empezado a inflamarse, edematizarse, que es el término más adecuado y correcto, miembros inferiores, genitales en los niños, pedir examen de orina y otros estudios. En cuanto a las posibles causas de origen infeccioso,
Miren, tenemos de origen bacteriano, viral y parasitosis. Bacteriana es la principal, postestreptocócica. El niño tiene una faringitis, dolor de garganta, no ha recibido antibiótico, de repente empieza a orinar menos y la orina que tiene es colúrica oscura, empieza a aparecer los edemas y ahí empieza a producirse el síndrome nefrítico. Entonces, una faringitis maltratada o mal curada se puede llegar a complicar con síndrome nefrítico en los niños. Una endocarditis infecciosa, fiebre tifoidea, meningitis, etcétera, etcétera, son infecciones de tipo bacteriano que pueden desencadenar este síndrome. Lo mismo que infecciones como el HIV y el hepatitis C. Acuérdense, la hepatitis B y hepatitis C son las dos principales causas de origen viral que producen la mayoría de los síndromes en nefrología por complicación renal. En cuanto a los parásitos, toxoplasmosis, aquellas personas que tengan gatos, estos animalitos en la casa, pueden, por la contaminación de la materia fecal, pueden llegar a desencadenar síndrome nefrítico en los niños. Enfermedades multisistémicas, lupus, púrpura, patologías renales, glomerulopatía por IgA, membrana proliferativa, etcétera, etcétera, y neurológicas como el Guillain-Barré. Estas son algunas de las patologías que pueden producir síndrome nefrítico. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué nos dice? Nos dice que básicamente es la inflamación del glomérulo y esa inflamación se va a deber a esto, a que dentro del glomérulo se van a depositar inmunocomplejos, principalmente de este tipo, la inmunoglobulina G y el complemento C3. Esto, cuando se hace un estudio de inmunofluorescencia del glomérulo, podemos observar estos depósitos de inmunoglobulina G y complemento C3. Esto va a producir que la presencia de la activación antígeno-anticuerpo, producción de endotoxinas en caso que se deba a una bacteria y producir que lesión y daño vascular. Todo esto hace que se liberen factores proinflamatorios como la interleucina 1, 6 y factor necrótico tumoral. Todo esto hace que se inflame todo el glomérulo, desencadenando lo que es el síndrome nefrítico. Va a haber ¿qué? Retención de agua y de sodio, lo que va a desencadenar la hipertensión. Va a haber presencia de eliminación de proteínas, que es menor a 3.5 o 2.5 gramos en 24 horas. La característica principal, recuerden, del síndrome nefrítico es hematuria, hipertensión arterial y la proteinuria en rango variable que no supera los 3.5, es menor a 3.5 gramos en 24 horas. ¿Sí? Esa es la característica de este tipo de síndrome. Y acá tengo este cuadrito que nos indica, miren cómo es la fisiopatología. El daño capilar que sufre el endotelio de los vasos renales y glomerulares va a producir la presencia de hematuria y cilindros de tipo eritrocitario. Cuando existe una alteración en la membrana basal de filtración, va a producir una alteración en la permeabilidad de esta membrana, permitiendo el pasaje de ¿qué? De proteínas. Pero este pasaje de proteínas no es tan masivo como el síndrome nefrótico, que es mayor a 3.5. En este caso, el paso de las proteínas no es tanto y lo que hace es que pasen menos de 3.5 gramos en 24 horas. La migración de células ajenas al glomérulo van a producir esto. La disminución de la producción de orina, la contracción del mesangio que también se da por la migración de estas células ajenas al glomérulo, van a disminuir la tasa de filtración glomerular, produciendo la retención de sodio y de líquidos, produciendo la hipertensión y los edemas. Entonces, todo esto tiene una explicación, toda la fisiopatología del síndrome nefrítico. En cuanto a esto, histología no lo vamos a ver, esto es especialidad. Y acá, esto sí, miren, una microfotografía del síndrome nefrítico. Este es un glomérulo y los puntitos negros que observan ustedes acá son células ajenas al glomérulo.
no deberían estar acá. Un glomérulo normal tiene esas características, pero sin estos puntitos oscuros. Bien, y en este caso, la patología de base que tiene el paciente es una glomerulonefritis postestreptocócica, o sea, ha tenido un problema respiratorio superior que se ha complicado con la vía renal y ha producido inflamación e invasión del glomérulo de células ajenas. Nuevamente, miren, acá, para que me entiendan un poco mejor, con el puntero estoy avanzando acá abajo. Esta diapositiva, esta microfotografía del glomérulo nos indica un glomérulo normal. Es así, rosado y blanquito. Pero cuando existe invasión de células como acá, esta se ve así, lleno de células que van a expandir todo lo que es el mesangio, todo el glomérulo y producir la inflamación de este. La clínica, a ver, la clínica del paciente es básicamente laboratorial, lo que vamos a encontrar, algún dato en laboratorio, en caso que se sospeche de este síndrome. Oliguria, el niño va a empezar a orinar menos cantidad, ingiere 2 o 3 litros por día, pero no va a orinar. Puede pasar de alto de los papás, pero de ahí la importancia en saber de que el niño, acompañar al niño al baño. Oliguria, menos de 400 ml, orina menos, muy poca cantidad en relación a lo que ingiere líquido. La proteinuria, menor a 3.5 en 24 horas. La hematuria, la presencia de orina color Coca-Cola oscura en el 100% de los pacientitos. El edema, aquí va. El edema palpebral o facial es característico de matutino por las mañanas. El niño se despierta con los bléfaros, con los párpados hinchados, ojos realmente edematizados, o la cara hinchadísima. Se ve hasta un 80% de los pacientes. La hipertensión, presente en todos los pacientitos porque es la tríada clásica. Hematuria, hipertensión y proteinuria menor a 3.5, la tríada clásica de esta patología. Bien, ahora, mencionábamos a un principio que el síndrome nefrítico puede ser la manifestación renal de alguna patología de base. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un paciente diabético, ¿voy a tener manifestación clínica de la diabetes? Sí, seguramente. Y si se complica con síndrome nefrítico o presento síndrome nefrítico, voy a tener también manifestación clínica del síndrome nefrítico, además de tener manifestaciones clínicas de mi patología de base. Si tengo lupus, manifestaré lupus, clínica de lupus y también clínica del síndrome nefrítico. Bien, a eso se refiere que se pueda deber a una causa o una patología de base, con clínica de la patología de base, pero además manifestaciones clínicas y laboratoriales del síndrome nefrítico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto sospechamos nosotros de que el paciente puede estar cursando con síndrome nefrítico? Pedir estudios. El paciente me viene con disminución o me dice la mamá, ¿sabes qué? Mi hijo está orinando oscuro, color Coca-Cola, amanece todo hinchado a la carita. Bueno, te voy a pedir examen de orina, examen de complemento, proteínas de 24 horas en caso de que ya vea mucho edema, laboratorio completo de sangre, vamos a ver cómo están los valores de urea y creatinina. En caso de que tenga el paciente una afección respiratoria alta, pediré secreción faríngea, hisopado faríngeo, cultivo de esto, para dar un tratamiento adecuado y que no se complique más la parte renal. Y si el paciente ya me indica de que tiene alguna dolencia hepática, pedir esto. Inmunológico para lupus, serología para hepatitis B y C, descartar también con BDRL y el PATS-ABS, que es lo que se denomina para descartar o confirmar el sífilis. Bien, entonces, esta es la conducta que tendríamos que tener nosotros como médicos cuando sospechamos por la clínica que nos comenta la mamá o el papá de su niño, porque se da, recuerden, en personas, en niños jóvenes, niños o adolescentes. Cuando nosotros solicitamos una biopsia renal en el síndrome nefrítico, no es muy habitual, pero tiene sus indicaciones precisas para solicitarla. ¿Cuándo? El niño no orina durante 5 días, anuria, menos de 100 ml
durante 5 días, no orina nada. Toma líquido, pero no orina nada. Cuando encontramos un deterioro de la función renal, ¿qué quiere decir esto? Que si el niño ingresa hoy día con una creatinina de 1.2, dentro de 3 días le saco un laboratorio de control, tiene 2.1, o sea, va aumentando los niveles de creatinina, eso indica que hay un deterioro progresivo de la función renal. Que cuando se instala tratamiento ya en el paciente con síndrome nefrítico, se le da tratamiento específico, no hay mejoría durante un periodo de un mes. Sigue existiendo la hipocomplementemia, específicamente del complemento C3. O también que este síndrome nefrítico se convierta en síndrome nefrótico en un periodo de 20 días. ¿Cómo os pasa esto? Recordando que la característica del síndrome nefrótico es que la proteinuria masiva, más de 3.5 gramos. Entonces, si yo tengo en este momento diagnosticado a un niño con síndrome nefrítico, con una proteinuria menor a 3.5 gramos, y va empeorando, en un periodo de 2 a 3 semanas, esta proteinuria aumenta a más de 3.5 gramos, se convierte en un síndrome nefrótico, lo que me indica que sí o sí tengo que hacer una biopsia de su riñoncito. ¿Sí? Y tenemos aquí varias otras indicaciones en las cuales se debe solicitar una biopsia renal en el síndrome nefrítico. En cuanto al manejo, esto siempre es importante que sepan de cualquier otra patología, no solamente de esta. Cuando ustedes tengan pacientes que son hipertensos, ¿qué van a tratar la hipertensión? Tiene edemas, denle diuréticos, restricción hídrica. Y es lo mismo en los síndromes. El paciente tiene hipertensión, es de tensión hidrosalina, entonces tengo que darle una dieta ¿qué? De tipo hiposódico, dieta hiposódica. ¿Sí? Dieta hipoproteica normocalórica. Hipoproteica, pese a que está perdiendo proteínas, si yo recargo muchas proteínas a ese riñoncito, lo que va a pasar es que elimine mayor cantidad de proteínas. Entonces tengo que darle menor cantidad de proteínas hasta que la lesión de la membrana basal de filtración se regenere, y ahí sí voy a indicar desde una dieta normoproteica. Restricción hídrica, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene edemas e hipertensión. Si yo le doy que consuma mucho líquido, porque no orina, y el paciente está reteniendo y produce edemas, voy a perpetuar ¿qué? La presencia de edemas si le doy mucho líquido. Entonces se restringe la ingesta de líquidos. El uso de antibióticos va a estar de acuerdo a qué. Si es que es por infección o no. ¿Sí? Ahora, si tiene edemas, diuréticos. Principal, diurético de asa, previo control de ¿qué? De un ionograma. Si tiene hipertensión el paciente, como tiene el síndrome nefrítico, ¿qué le vamos a dar? Vasodilatadores, antihipertensivos, nifedipino principalmente. Y en casos de oliguria severa o anuria más de 5 días, ya tenemos que pensar en la diálisis de estos pacientes. Bien. Ahora, el diagnóstico diferencial se lo va a hacer con la biopsia, pensar que es una glomerulopatía de origen glomerular o de otro tipo. Se realiza la biopsia. Y tenemos estos 3 patrones en la biopsia. Una biopsia que nos va a dar un patrón granular, lineal y ausencia. Esto es de especialidad, nunca pregunto esto, solamente mencionarles. Y miren, hemos concluido lo que es síndrome nefrítico. Tema bastante cortito, bastante sencillo de entender, y por ese motivo también ingresa a su examen del primer parcial. Tengo 34 participantes jóvenes, los otros restantes 5 coloquen presencia en el chat, que voy a llamar lista después. Si no colocan en el chat presencia, no están en la lista. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Doutor, Sí, dime. eu tenho uma dúvida. Dímelo. Com respeito ao informe, tem alguma... como é para ser? Ou já está especificado?
No, mira, no, mira, eso me olvidé subirlo, pero de todas maneras les explico ahora, están todos aquí, los 31 personas. A ver, el informe es sobre lesión renal aguda o injurias renal aguda o insuficiencias renal aguda. ¿Qué quiero que contenga el informe? Cosas básicas, no cosas muy detalladas, porque al ser detallado lo que hacen es copy-paste de internet. ¿Qué quiere decir? Definición, un concepto, así como hemos visto ahora, concepto de lesión renal aguda, la clasificación, la estadificación, síntomas clínicos o laboratoriales o datos de laboratorio que puede tener el paciente con injurias renal aguda, el diagnóstico y el tratamiento. Y si quieren un poco más, las complicaciones. Eso es lo que estoy pidiendo en el informe. Si lo pueden hacer a mano, genial. Si quieren utilizar la computadora, genial, es lo mismo. Sirve. Pero no quiero nada muy de computadora, muy de internet. Sí, dime. Sí, escucho. ¿Quería alguien hablar? No, doutor, está tranquilo. Ya. Bueno, gente, si no hay dudas o preguntas. Doutor, para quando mais Sim. ou menos vai ser a entrega desse trabalho? 27. 27, graças. Se nota que no has entrado a la plataforma. Gente, tienen que entrar a la plataforma. Están los Ya. temas, están las diapositivas, está el link para que puedan ver luego el video y está indicado ahí la fecha límite que tienen para entregar el informe. Incluso creo que les piden a ustedes que cuando ingresen a la plataforma de la universidad den como marcado el tema, hecho el tema, realizado o avanzado. Que son tareas que tienen ustedes como estudiantes. Fíjense, entren a la plataforma, jóvenes. Tienen que entrar. ¿Está bien? Bueno, si no hay más dudas o preguntas, hasta acá llegamos, jóvenes. Buenas noches, buen viernes. Buenas noches, doutor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doutor. Pórtense mal para pasarla bien, niños. Gracias, doc.